Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado Desde la Raíz. Diga después de mí, desde la raíz. Una vez más, desde la raíz. Dígale a la persona que tiene a su lado, desde la raíz. Quiero comenzar a hablarles acerca de la naturaleza de las herencias espirituales. De eso se va a tratar esta pequeña serie, Desde la Raíz, para que entendamos la naturaleza de las herencias espirituales. Pero antes déjeme decirle que se cuenta que en una ocasión 2 empleados del censo llegaron a una casa y tocaron a la puerta. Abrió un hombre y cuando éste abrió la puerta, uno de ellos le preguntó: ¿cuál es su nombre? Y él dijo: Adán. ¿Y su esposa? Dijo: Eva. Y ellos mirándose dijeron: ¿de casualidad la serpiente también vive aquí? Y él dijo: sí, un momento, suegra, le buscan. Este ejemplo nos sirve para ejemplificar el hecho de que hay circunstancias que nosotros decidimos tener y o enfrentar. Y existen otras que nosotros no decidimos tener, simplemente nos fueron dadas o nos fueron heredadas. Nunca debemos olvidar que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Diga conmigo, todo lo natural es un reflejo de lo espiritual. De manera que si en lo natural hay rasgos de nuestros antepasados en nosotros, es porque estos nos fueron heredados. Algunos de ustedes tienen ojos semejantes a los de su padre, a los de su abuelo, o quizá el color de piel, posiblemente la forma del cabello, la forma de los ojos, la estatura, la complexión, etc. Asimismo, también en lo espiritual debemos entender que hay circunstancias y situaciones que nuestros antepasados determinaron, ellos eligieron, pero otras simplemente lo heredaron. Igualmente nos pasa a nosotros. Tanto en lo natural como en lo espiritual hay herencias. Y cada uno de nosotros debe de estar muy atento para determinar qué situación estamos viviendo y buscar el origen de la misma. Antes de entrar a este tema en cuestión, quiero que tengamos presente este principio de herencias espirituales. Por ello quiero que meditemos en algunos pasajes, pero antes vamos a responder a la pregunta: ¿realmente se hereda el mal? ¿Se puede heredar la maldad? ¿Se puede heredar situaciones que puedan poner nuestra vida en alguna situación o circunstancia de peligro? Ponga atención. Hay aspectos de nuestra vida que no serían como son si no existiera un antecedente espiritual que nos empuje en dicha dirección. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Bueno, no estoy diciendo que estamos bajo maldición por causa de lo que nuestros padres hicieron. Lo que estoy diciendo es que hay ocasiones en las cuales en nuestro derredor existirá un mayor nivel de influencia o inclinación a hacer ciertas cosas, llevar a cabo ciertas prácticas, debido a que la naturaleza pecaminosa en nosotros las desea con mayor intensidad, debido a que en nuestros antepasados existieron. Existe, por así decirlo, un derecho legal generacional. Y este puede pasar de padres a hijos, a nietos, bisnietos. Lo vamos a ver a continuación en la escritura. Entonces es muy importante que estemos bien atentos a esta clase de situaciones, porque va a haber ocasiones en las que nos vamos a sentir demasiado atraídos o inclinados hacia ciertas actitudes, circunstancias o situaciones en nuestra vida, y que no necesariamente esto está obedeciendo a una elección personal. Puede ser que esa inclinación, esa atracción, esa influencia tenga que ver
con un aspecto heredado. Por este motivo es que hay ocasiones en las que nos encontramos con situaciones donde vemos a personas repetir ciertos ciclos o patrones de vida. Así como vivió el abuelo, vivió el padre y vive el hijo. Problemas que enfrentaron tus antepasados, problemas que hoy estás enfrentando. Pero muchas personas caminan por la vida ignorando esta verdad. Y muchas veces cuando venimos a Cristo Jesús nos llegamos a sentir frustrados por el hecho de que encontramos esas situaciones en nuestra vida y decimos, pero ¿por qué motivo si yo ya le entregué mi vida a Jesús? Es que hay algunas áreas en nosotros que deben de ser tratadas con cierto cuidado. Vamos a revisar algunos pasajes de la Escritura y vamos primeramente a Números capítulo 14. Números 14, verso 18. Cuando lo tenga, glorifique al Señor, por favor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable. Lea conmigo: sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Fíjense hasta dónde puede repercutir una herencia de pecado, una herencia de iniquidad. Puede ser que alguien de sus antepasados, su tatarabuelo, usted tendría que ser su tataranieto, y está incluido en la lista, hizo algo, practicó algo, eligió algo, escogió algo, con lo cual hoy usted está batallando. Hoy usted está lidiando y no sabe ni por qué. Pero no nos hemos dado cuenta que tiene que ver esto con una herencia. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros comprenda lo que la palabra de Dios nos está enseñando. En otra traducción, traduce que Él es el que castiga hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, imagínense, hoy muchos de nosotros estamos lidiando con circunstancias que no meramente corresponden a algo que nosotros decidimos. Porque ¿quién de ustedes eligió el color de ojos tener? ¿O quién de ustedes determinó tener ese cabello, esa estatura, esa complexión? Le fueron heredados. Imagínese por un momento, tiene un papá de 1,65, una mamá de 1,52 y hacia arriba no hay de dónde saque los 2 metros. Entonces sería un poco complicado que esa persona viviera frustrada por el hecho de que nunca va a ser más alto que el 1,80, 1,90. Hay ciertos patrones, hay ciertas reglas. Y lo más importante de todo esto es que nosotros como hijos de Dios aprendamos a identificarlos y tratar con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Veamos la siguiente cita, Jeremías capítulo 32. Libro del profeta Jeremías, capítulo 32, verso 18. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: muestras tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso. Cuando hay una herencia de bendición, la Biblia enfatiza que el Señor bendice hasta 1000 generaciones. Pero cuando hay una herencia de pecado, de iniquidad, esta herencia puede repercutir en maldición, en cadenas, en yugos, hasta la tercera o cuarta generación. Entonces, en este pasaje, la palabra de Dios nos muestra con claridad
este proceso. Muestras tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso. Algunos de ustedes podrían decir, no, pues entonces ya no hay solución para mi vida. Y no es precisamente lo que hoy quiero enseñarles. Lo que quiero enseñarles es que sin importar el trasfondo que tus antepasados hayan vivido o experimentado o decidido abrazar, tú puedes ser libre en Cristo Jesús. Por eso es tan importante comprender primero este aspecto sobre las herencias espirituales para poder identificar y entonces poder trabajar en ello. Amén. Vamos a ver otra cita, Jeremías capítulo 16, versos del 18 al 20. Y dice la palabra de Dios: primero les pagaré el doble por su iniquidad y su pecado, porque con los cadáveres de sus ídolos detestables han profanado mi tierra y han llenado mi herencia con sus abominaciones. La palabra de Dios nos está indicando que hay un juicio para aquellos que transgreden la ley de Dios, para aquellos que no caminan conforme a su voluntad. Fíjese lo que dice el verso 19. Señor, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia. Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones y dirán, lea conmigo, solo mentira heredaron nuestros antepasados, heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. Herencias espirituales, herencias que en muchos casos van a limitar nuestro avance espiritual si nosotros no aprendemos a identificarlas y poder tratar con cada uno de estos aspectos en nuestra vida. El apóstol Pablo también habla acerca de esto y vamos a la primera carta del apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro 1:18. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Qué heredamos de nuestros antepasados? Una vida absurda, llena de maldiciones, llena de pecados, llena de circunstancias y situaciones que, lejos de ser un factor que nos impulse a ser mejores hijos de Dios, en muchos casos nos está limitando, nos está deteniendo, nos está jalando o empujando en una dirección que en muchas ocasiones es distinta al propósito de Dios. Leamos otro pasaje en la Escritura, por favor. Primero de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer a partir del verso 9. Segundo de Samuel, discúlpenme. Segundo de Samuel, capítulo 12, a partir del verso 9. Ustedes conocen qué es lo que está sucediendo en este momento. David pecó con Betsabé y viene Natán a confrontar el pecado de David. Y Natán está hablando con David y Natán dice así: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Lea conmigo. Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Lea. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. David está experimentando ahora el hecho
de que Él ha abierto una puerta espiritual que afectará a sus siguientes generaciones. Pero David se encuentra en un punto en el que no simplemente decidió de forma arbitraria realizar ese acto con Betsabé. Él tenía una herencia de pecado. Y si usted pone atención a lo que es Mateo capítulo 1, donde nos habla acerca de la genealogía del Cristo, usted va a encontrar en la genealogía, en todos los antepasados de David, prostitución, traición, homicidios, mentiras y un montón de cosas que había en la herencia espiritual de David. Entonces no podemos simplemente decir que todo corresponde a una herencia espiritual, ni podemos decir tampoco que toda circunstancia obedece a lo que nosotros determinamos o queremos, sino que tenemos que buscar tener el suficiente discernimiento para aprender a separar una cosa de la otra. Fíjese lo que dice el verso 11. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Entonces David reconoció su pecado ante Natán y dijo: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Conocemos la historia del rey David, y a partir de este evento, situaciones comienzan a darse en la vida de sus hijos. Amnón, que era el primogénito de David, se enamora de una de sus hermanas, se llamaba Tamar. Y ese hombre estaba tan obsesionado por Tamar que abusó de ella. Y sabiéndolo su hermano de Tamar, Absalón, convocó a una fiesta donde todos los principales, los príncipes, los hijos de David asistirían. Y en ese lugar, en esa reunión, Absalón decide matar a Amnón. Comienza a haber entonces una serie de situaciones que son consecuencia de una herencia espiritual. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo circunstancias o situaciones que pudieran haber sido originadas en nuestros antepasados? La realidad es que muchos de nosotros podríamos estar experimentando situaciones mucho más difíciles si en nuestros antecedentes o antecesores hubiéramos tenido gente que amara y honrara a Dios. Pero no siempre sucedió así. Entonces, qué importante es que aprendamos a descubrirlo. En estos pasajes que hemos leído podemos ver cómo la maldad viene sobre no solamente los hijos, los nietos, también los bisnietos, y puede alcanzar a los tataranietos, tercera y cuarta generación. Pero hay un pasaje que me abre mucho el panorama en relación a lo que son las herencias espirituales. Y quiero que vayamos por favor a Ezequiel capítulo 18, porque a la luz de Ezequiel capítulo 18 vamos a poder entender todas las demás citas. Libro del profeta Ezequiel capítulo 18. Y vamos a leer del verso 1 al 5. Después brincamos al 9 hasta el 21. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: el Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel.
La persona que peque morirán. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Quien es justo practica el derecho y la justicia. Verso 9. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, lo afirma el Señor Omnipotente. Pero también puede suceder que esa persona tenga un hijo violento y homicida, que no siga su ejemplo y participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonre a la mujer de su prójimo, oprima al pobre y al indigente, robe y no devuelva la prenda al deudor, y eleve plegarias a ídolos e incurre en actos repugnantes, que además presta dinero con usura y exige intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no, por haber incurrido en esos actos asquerosos. Será condenado a muerte, y de su muerte solo él será responsable. Ahora bien, si ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita, pues no participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no roba, devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo, se abstiene de hacer el mal, no presta dinero con usura ni exige intereses, cumple mis leyes y obedece mis decretos. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. En cuanto a su padre, que fue un opresor, que robó a su prójimo y que hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá por su propio pecado. Diga conmigo, morirá por su propio pecado. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Fíjense qué tremendo pasaje, porque en este pasaje la Escritura nos está dejando muy claro que aun cuando existen herencias espirituales, nosotros podemos cortar con ellas y podemos decretar un nuevo destino para las siguientes generaciones. Y eso es algo que no debemos de perder de vista, porque hay personas que en muchas ocasiones conocen de eso solamente una parte. Y entonces, para todo lo que realizan, culpan a sus herencias espirituales. Pero hoy debemos de saber que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ponerle un alto a cualquier situación que pudiera estar empujándonos o influyendo en nuestro estilo de vida. Escuche con atención. Una herencia espiritual no determinará jamás tu destino. Solo al conocerla recorrerá el telón para enseñarte con qué habrás de enfrentarte. Una herencia espiritual no puede dictar tu destino. David abrió la puerta de pecado y aunado a la herencia que él traía sobre sus hombros, transfirió a la siguiente generación un panorama espiritual más complicado que el que él ya tenía de por sí. Pero sus hijos tuvieron que tomar la decisión. Sus hijos determinaron si podrían vivir de acuerdo al modelo de su padre, podrían buscar ser mejores que su padre o ser peores que él. Ciertamente, dentro del ambiente espiritual, ellos vivían con nuevas presiones. Situaciones que antes no habían enfrentado, comenzaban a enfrentar. Amnón quería a Tamar. Y lejos de pedírsela al rey, la viola. Y entonces vemos el caso de incesto. Y después vemos el caso de asesinato de Absalón a Amnón.
Y después Absalón se subleva contra David. Y Absalón se acuesta con todas las mujeres de su padre a plena luz del día. Deshonra la desnudez de su padre. Absalón no puede culpar a sus herencias espirituales, porque él tomó la decisión. Pero lo que quiero que nos enfoquemos es que el ambiente espiritual heredado sobre la vida de Absalón no era sencillo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes lo van a hacer en su casa. Solamente le voy a pedir a los edecanes que les hagan llegar las hojas. Las van a traer el día domingo. Es para ustedes. Así que por favor repártanlas. Por un momento usted lo que va a hacer con esas hojitas es obtener un diagnóstico generacional. ¿Cuál es su condición actual? Es posible que tenga mucho que ver con condiciones que enfrentaron sus padres o la familia de sus padres, sus abuelos, la familia de sus abuelos, sus bisabuelos o sus familias. Y eso de alguna manera está apuntando a algo que puede repetirse en ciclo y forma en sus hijos. Pues qué valioso es que podamos identificar qué circunstancias pudieran estar afectando nuestra vida. Algunos se preguntan: ¿por qué estoy enfrentando esta serie de situaciones? Parece que la vida de mis padres se está repitiendo en mí. Y entonces nos damos cuenta que hay una serie de herencias espirituales. Hoy algunos de nosotros enfrentamos situaciones que pueden tener como origen nuestros antepasados. Esa hojita no se la va a enseñar a nadie, esa hojita es para usted, es simplemente para que tenga un diagnóstico. ¿Con qué se va a enfrentar usted si tuvo un padre alcohólico, una madre drogadicta, la familia de ellos también eran viciosos? ¿Cuál va a ser aquello que esté detrás del telón? ¿Qué le va a revelar esto? ¿Qué espíritus puede usted estar enfrentando en el presente o enfrentará en lo futuro? Y si no los enfrenta usted, los enfrentarán sus hijos. Por eso es tan importante que aprendamos a diagnosticar esta situación. Alguno de ustedes puede decir: bueno, es que yo no sé nada acerca de mis antepasados. Yo no sé realmente ni en qué se metieron, ni qué hicieron, ni tanta cosa. En este caso, lo que yo le puedo aconsejar es: preséntese delante de Cristo y con determinación y fe pídale al Señor que toda herencia maldita que pudiera haber sobre su vida sea desarraigada. Porque hay situaciones que a veces como familias experimentan y viven que se convierte en un secreto de estado. Y nadie de las siguientes generaciones lo sabe ni lo vuelve a escuchar jamás, porque se enterró. Pero tú, ¿qué sabes si tu hijo o tu nieto lo va a enfrentar? Tú lo escondiste de la sociedad, lo escondiste de la familia, lo escondiste de todo mundo. Pero ¿cómo sabes si no es una de tantas cosas que le heredarás a la siguiente generación? Es que ya me equivoqué tanto, pastor, ¿qué puedo hacer? Tú como autoridad puedes romper con esa cadena de herencias espirituales. Así que no es un motivo para que nos preocupemos, pero sí para que nos ocupemos. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense por un momento que le llaman por teléfono y le dicen: tenías un tío lejano que te heredó una casa. ¡Ay, qué padre! ¿A cuántos les gustaría heredar una casa? Sería grandioso, ¿verdad? Entonces,
Heredas esa casa, te dan el mapa, te dan las llaves. Y cuando llegas a ese lugar, abres esa casa y ¿qué crees? Está llena de ratas y cucarachas. Usted tiene dos opciones: o aprende a convivir con ellas o las saca de ahí. Algunos de nosotros nos hemos acostumbrado y estamos conviviendo con herencias de nuestros antepasados. Y decimos, pues así era el abuelo, ¿tengo que ser yo igual? Hijo de tigre, pintito. Cada uno de nosotros debe de tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer? Si tuve un abuelo alcohólico, drogadicto, una abuela bruja, hechicera, entonces ¿qué debo de hacer yo? Debo de tomar control sobre esa situación que está en mi conocimiento. Lo que no está en mi conocimiento, de ello Cristo se encargará. Pero de aquello de lo cual yo tengo conocimiento, yo tengo que enfrentarlo y terminarlo en mi vida para que la siguiente generación ya no lo padezca. ¿Cuántas cosas en nuestra vida a veces consideramos que no tienen el efecto de afectar a la siguiente generación? Muchas veces pensamos solo en el hoy y ahora. Este momento es y no afectará lo que sigue. Pero la realidad es que sí. También hay muchas cosas que nosotros estamos viviendo y que pudiera ser que su abuelo era muy religioso. Su abuela, hasta antes de casarse, había hecho votos para ser monja, también muy religiosa. Y traemos una cadena de religiosidad. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy repitiendo el ciclo? ¿Por qué estoy volviendo a enfrentar situaciones que mis antepasados se enfrentaron? Si se supone que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Es que sí, has heredado una nueva casa, pero no estás tratando con aquello que la casa trae consigo. Por eso, amados hermanos, ustedes tienen que ser muy honestos al llenar esa hoja de diagnóstico generacional. Y ahí usted debe de poner aquello que se haya marcado como un patrón en sus antepasados. ¿Para qué? No para que le adivine el futuro, no para que le adivine el presente. Es simplemente para retirar el telón y poner al descubierto aquellos enemigos que usted va a enfrentar por herencia. Porque esos demonios que atormentaban a su abuelo, que atormentaban a su abuela, que atormentaban y oprimían a su padre, que oprimían a su madre, sienten que tienen derecho sobre su vida. Es la forma en la cual piensan los demonios. El Señor Jesucristo dijo que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, va por lugares secos buscando descanso sin hallarlo. Y después reflexiona y dice: volveré a mi casa de donde salí. Mi casa. Los espíritus inmundos piensan que tienen derecho legal sobre su vida. Y mayormente aquellos espíritus que han estado generación tras generación gobernando a sus antepasados. Pero usted debe de tomar en cuenta y en consideración que en Cristo Jesús nosotros somos libres. Pero tenemos que tomar la decisión de enfrentar aquellas situaciones que no son conocidas. Porque de otra manera estaremos simplemente evadiendo una realidad. La palabra de Dios nos muestra siempre una ruta de escape. No importa cuál sea
nuestra herencia espiritual ni cuál sea nuestro antecedente. La palabra de Dios siempre será como esa lámpara que alumbra nuestro caminar en medio de las más densas tinieblas. Y quiero decirle que una de las formas en las cuales la palabra de Dios nos va a mostrar esa ruta de escape tiene que ver con identificar, confrontar y determinar un punto final a esa circunstancia que ha estado asfixiando nuestra vida. Pero jamás obtendremos la victoria tratando de ignorar esa realidad. Hay familias que tienen una herencia espiritual de maldición, de disolución en sus matrimonios. Todos se divorcian. Desde la tatarabuelita se divorció, la bisabuela se divorció, el padre se divorció y ahora estamos en esa misma dirección. Es una realidad y no podemos tratar de tapar el sol con un dedo. Lo que necesitamos nosotros hacer, si queremos proveerle a nuestra vida y la siguiente generación un mejor destino, es entonces considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios nos enseña que no hay otro nombre más grande que el de Jesucristo. Ese nombre es sobre todo nombre. Y si nosotros tomamos autoridad en ese nombre, podremos establecer el reino de los cielos para 1000 generaciones después de nosotros. Pero cuando no estamos dispuestos a enfrentar esta situación, entonces parece que nos adaptamos y simplemente cedemos a la presión que hay en torno a nosotros. Por eso es tan importante que consideremos no solamente al tomar una decisión nuestro ahora, sino también nuestro mañana. Amén. Cada uno de nosotros no debe de ignorar que en Cristo Jesús tenemos la capacidad de poder realmente vivir en libertad. Amén. Y podemos tratar con las herencias espirituales. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 17, verso 6. Y mientras que usted lo va a buscar, déjeme decirle que el más grande problema que representan las herencias espirituales en la vida de un ser humano tiene que ver con el hecho de que pueden pasar de ser simples deseos o impulsos en nuestro corazón a ser cadenas y raíces de iniquidad en nuestra vida, que lejos de poderlos controlar, nos controlen. Nos detenemos por un momento, dejando de analizar la herencia. Ahora somos nosotros. Nosotros podemos decidir en base a la herencia o un deseo. Si nosotros estamos moviéndonos en razón de un deseo, estamos abriendo una puerta para que éste responda hacia la siguiente generación. Si nosotros nos estamos moviendo en razón de una herencia, el yugo se vuelve cada vez más fuerte, porque ya es un patrón que se está repitiendo generacionalmente. Entonces debemos de tener mucho cuidado con estos sucesos. Piense por un momento, ¿cuántos patrones negativos usted podría identificar que se están repitiendo en su vida o en la vida de su familia? Hay familias en las que la codicia ha sido su cadena por generaciones. Y tan codiciosos son que entre ellos mismos se matan
para obtener el bien de la persona que tienen como familia. No podemos ignorar esa realidad. Debemos de atenderla. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez no estoy viendo yo este patrón en mi vida, no lo identifico en la siguiente generación, mis padres nunca me hablaron de ello, pero lo estoy viendo en mis hijos. Entonces tenemos autoridad en Cristo Jesús para tratar con cada una de estas situaciones. Vamos a Lucas capítulo 17, verso 6. Los errores que cometió David se repitieron en la vida de sus hijos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos cometieran los mismos errores que ustedes cometieron? O peores podrían ser. En la segunda parte de este mensaje hablaremos de cómo en muchas ocasiones los hijos acumulan maldad y llegan a ser peores que sus antepasados. Y todo a causa de que hubo una herencia espiritual con la cual no se trató. Lucas capítulo 17, verso 6, dice la palabra de Dios: si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a ese árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Me llama mucho la atención que en otras traducciones ese árbol tiene nombre. Y este árbol hace alusión a un sicómoro. Un sicómoro tiene una naturaleza tal que hace que sus raíces se entrelacen entre sí. Entonces, desarraigar un sicómoro, créame, es algo realmente complicado. Y hay herencias espirituales de maldad en nosotros que son semejantes a un sicómoro. La forma en la que tu padre trató a tu madre se está proyectando nuevamente en tu matrimonio. No es normal. Hay una herencia espiritual con la cual tienes que tratar tú. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías ordenarle a ese sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. En otras palabras, no te quiero frente a mí, ni te quiero en mi tierra, que representa a mi familia, ni mi descendencia. El Señor Jesucristo nos está dando la clave para tratar con esas herencias espirituales que muchas veces están empujando nuestra vida en una dirección. Queremos buscar más de Dios, queremos buscar más de su Espíritu Santo, pero cuando nos damos cuenta ya estamos reaccionando como reaccionaba nuestro padre, con majaderías, con insultos, con agresiones, con humillaciones. Y tú te estás dando cuenta simplemente que estás repitiendo el patrón, porque hay una herencia espiritual. En la vida existen patrones de conducta que se heredan, así como otros que nosotros mismos provocamos. Pero qué importante es que aprendamos a identificarlos si no queremos que en algún momento estos nos controlen y acaben por destruirnos. El pecado, en la medida que más lugar va teniendo en nuestro corazón, va tomando y adquiriendo más fuerza, hasta que éste se convierte en una iniquidad. Y eso es algo que debemos de tener presente. ¿Por qué? Porque en nuestra vida vamos a encontrar esas dos cosas: pecados e iniquidades. Y las iniquidades, por lo general, tienen que ver con herencias espirituales. Y los pecados tienen que ver con aquello
que de acuerdo a nuestra debilidad nos atrae. Entonces, amada iglesia, es crucial que entendamos esa realidad. Puede ser que estemos acumulando una herencia que mañana destruya a nuestros hijos. Cada uno de nosotros debe de aprender a discernir cuando una emoción, cuando un impulso es simplemente un deseo pecaminoso que está en nuestra mente, que ha descendido a nuestro corazón, a cuando esto ya se ha convertido en una cadena que, lejos de poder controlar, nos controla. Y a esto llamamos iniquidad. Pocas veces consideramos tratar con estas situaciones en nuestra vida, porque pensamos que simplemente al venir a Cristo todo está resuelto. Y esta es una gran verdad. Cristo se encarga de muchísimas cosas que nosotros ignoramos. Pero recuerde usted ese pasaje de Lázaro. Jesús con voz tronante ordena que Lázaro salga. Y Lázaro sale del sepulcro con una nueva vida, pero aún está atado. Era necesario que se identificaran cada una de esas herencias espirituales. Podemos ver en la Escritura cómo la herencia de mentira pasa de generación en generación con nadie, nada más y nada menos que el padre de la fe, Abraham. Un mentiroso. Y su hijo Isaac, un mentiroso. Y su hijo Jacob, un mentiroso. Hasta en las mejores familias. Y muchas veces pensamos, no, esto sucede en otro país, sucede en otras iglesias, sucede en otras familias. Considere con atención y sea prudente al momento de determinar si el mensaje de hoy tiene aplicación para su vida o no. Habrá cosas que usted podrá enfrentar y controlar y que a sus hijos no llegarán. Pero debemos de estar atentos a los síntomas que en torno a nosotros podemos ver, a las señales, para entonces poder tratar desde la raíz. Desde la raíz, no superficialmente. Porque muchas veces tratamos con las situaciones de forma superficial. Soy un golpeador con mi mujer, pero después de escuchar este mensaje le voy a comprar un chocolate. Pero después de que se lo acabe la voy a golpear otra vez. Son patrones de conducta. Y muchas veces cuando la iniquidad es demasiado fuerte, la gente lo hace en contra de su voluntad. Ya no lo desea, ya no lo quiere, pero está presa en un estilo de vida y conducta que le empuja continuamente en una dirección. Por eso la Escritura dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Así que, amada iglesia, consideremos cómo está nuestra vida ahora y tomemos un momento para presentar no solamente nuestro presente delante de Dios, sino traer también a memoria nuestro pasado, aquellas cosas que usted sabe que predominaron en su familia y que si quizá usted hoy no lo está enfrentando, mañana es posible que lo enfrenten sus hijos. Así que, ¿por qué no mejor hoy tratar con ello y evitarle a nuestros hijos una caída o una situación que pudiera ponerlos en riesgo? Solo porque nosotros como padres no supimos
identificarlo y enfrentarlo. Póngase de pie, por favor. Jesús dijo: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, una fe que crece, una fe que se desarrolla, una fe que tiene potencial, ustedes podrían decirle a ese sicómoro, sin importar cuántas raíces tengas entrelazadas, sin importar desde cuántas generaciones atrás creas que tienes derecho legal sobre mi vida, hoy te ordeno que te desarraigues y te plantes en medio de la mar, porque no te quiero en mi tierra, no te quiero frente a mis ojos, no te quiero para la siguiente generación. Posiblemente en mi necedad, en mi ignorancia, en mi terquedad y en la dureza de mi corazón he abierto muchas puertas, pero hoy quiero determinar que la siguiente generación, mis hijos, los hijos de mis hijos, no estarán enfrentando las pruebas y las luchas que yo estoy enfrentando ahora, y que muchas de estas corresponden a herencias que me fueron dadas. Padre, en el nombre de Jesús, tu iglesia en esta noche levanta sus manos delante de ti. Rogamos, Señor, tu misericordia. Rogamos, Dios, que una vez más tú extiendas tu cetro de misericordia sobre nuestra vida. Reconocemos nuestras carencias, reconocemos nuestras faltas delante de ti, porque contra ti y solo contra ti, oh Dios, hemos pecado. Por eso te pedimos, Señor, que si hay alguna situación en nuestra vida que pudiera afectar a la siguiente generación a causa de una herencia que desconozco o que tengo ya presente en mi mente, hoy te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que sea desarraigada de mi vida, que sea quitada por completo de todo lo que yo soy y todo aquello que me pertenece, para que no venga sobre la siguiente generación. Espíritu Santo, tú sabes cuántas cadenas de iniquidad, cuántos yugos de opresión tienen que ser rotos en la vida de tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, estamos presentándonos ante ti y venimos ante ese trono de misericordia, ese trono de gracia, para hallar el socorro que necesitamos en este momento. Espíritu de Dios, queremos ponerle un alto a esa influencia de pecado, a esa herencia espiritual que contamina nuestra vida y que trae a nuestro entendimiento conflicto, cuando sabemos que el hacer tu voluntad es lo mejor para nosotros, pero hay pasiones en nosotros que nos impulsan y nos empujan en otra dirección. Espíritu Santo, perfecciona tu obra en mí, perfecciona tu obra en mi familia. Si aún viven sus padres, preséntelos delante de Dios y dígale al Señor: tú conoces todas las situaciones que ellos vivieron y enfrentaron que a mí me son desconocidas. Tú sabes, Señor, si de su parte yo tengo una herencia espiritual que me está afectando en el presente, o que pudiera afectar a mi familia en el futuro. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido que les hagas libres. Te pido que rompas toda herencia espiritual que pudiera estar corrompiendo mi estabilidad ahora. Oh glorioso Jesús, nos presentamos delante de ti.
Piense por un momento en su familia, sus hermanos. ¿Cuántos de ellos están atravesando o han atravesado por situaciones que usted pudiera estar enfrentando ahora? Oh Espíritu Santo, danos la victoria. Danos la victoria, Señor. Danos la victoria, Espíritu de Cristo. Danos la victoria, porque tuyos somos, Señor. Y no queremos repetir un patrón que traiga esclavitud y muerte a nuestra vida y a la siguiente generación. Oh Espíritu de Cristo, ahora presente delante de Dios a sus hijos y pídale al Espíritu Santo que los esté guardando, que toda maldición que pueda convertirse en una herencia espiritual para ellos hoy sea contenida por el poder de la sangre de Cristo. Que la bendición de Dios venga sobre su familia hasta 1000 generaciones, sobre los que temen a Dios, sobre los que le invocan. Y que todo yugo de maldad, de opresión, sea roto sobre la vida de sus hijos. Usted tiene que ser más honesto con Dios si realmente le interesan sus hijos. Usted tiene que ser más abierto con Dios si realmente le interesan sus hijos. Por un momento deje de lado esas apariencias. Por un momento deje de lado esa religiosidad y preséntese delante de Dios como aquellos que saben aquellas cosas que pudieran detonar circunstancias o situaciones en la vida de sus hijos y que pudieran afectarle peor de lo que a usted ya le afectaron. Oh Espíritu Santo, rompe, Señor, rompe esas cadenas, rompe esos yugos, porque a libertad tú nos has llamado. Rompe, Espíritu Santo. Mencione a cada uno de sus hijos y bendígalo, declare vida, profetice vida. Oh Espíritu de Dios, creemos que cuando la bendición llega, la maldición se va. Bendecimos la vida de nuestros hijos y la vida de los hijos de nuestros hijos hasta por 1000 generaciones. Que mis errores, que mi terquedad, que mi dureza de corazón no afecte la vida de mis hijos. Si David se hubiera puesto por un momento en ese vallado cubriendo a sus hijos, hubiera protegido la vida de Absalón, hubiera protegido la vida de Amnón, hubiera protegido la vida de Tamar. Este es tu momento. Has vallado por tus hijos. Tú mejor que nadie sabes qué puedes heredarles. Tú mejor que nadie sabes qué cosas has abierto la puerta y pueden entrar directamente sintiendo que tienen derecho legal sobre ellos. Puedes hacerlo mejor. Creo que puedes hacerlo mejor. Puedes decirle a Dios: trata aún con aquellas cosas que ignoro. Trata con aquellas cosas que creo que yo mismo he provocado, pero que posiblemente, Señor, tengan que ver con una situación heredada de mis padres. Tú me rescataste de esa vida absurda y no me compraste con plata, con oro o piedras preciosas, sino que me has comprado con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo algún tipo de violencia? Y lo sufrieron tus padres y lo sufrieron tus abuelos. Ese es un momento especial para que esa herencia espiritual no venga más sobre la siguiente generación. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y sana los corazones. Trae libertad, precioso Dios. Trae libertad, maravilloso Dios. Ese es tu momento, ese es tu día.
en el cual puedas abrir tu corazón y decirle a Dios: trata con cada área de mi vida. Oh, precioso, precioso, a ti ninguna situación te es oculta. Todo está desnudo ante tus ojos. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Rompe esas cadenas a las cuales, Señor, nos hemos habituado tanto que consideramos que ese debería de ser nuestro estilo de vida. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estamos invocando tu nombre, rogándote, Señor, que tú traigas bendición, para que toda maldición se rompa. Espíritu Santo, ven sobre mi vida, ven sobre la vida de mis hijos, ven sobre mi familia, ven, Señor, y haz nuevas todas las cosas. Haz nuevas todas las cosas. Haz nuevas, Señor, todas las cosas. Oh, Espíritu Santo, a ti sea la gloria por siempre y para siempre, Jesús. Vengamos a la cruz y hallemos respuesta y solución a aquello que nos fuere dado, y también a aquello que nosotros mismos decidimos. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra hablada a nuestro corazón. Sigue tratando con cada uno de nosotros y muéstranos, Señor, cuál es tu voluntad a nuestra vida. Revélate, Espíritu Santo. Oh, precioso Jesús, maravilloso eres, hermoso, sin igual. Padre, queremos presentar delante de ti nuestras ofrendas. Queremos presentar